Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien le agradezco mucho aceptar esta invitación para comentar los datos de la Secretaria de Seguridad Federal y con sus datos, confrontarlo con sus propios datos. Él tiene otros datos. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte. Feliz año para ti, feliz año para quien nos escucha. Adelante, pues, ¿cuáles son los datos? Dice Rosa Isela Rodríguez que hay una reducción del 32.3% en la incidencia delictiva. ¿Cuáles son los datos reales? A ver, precisamente eso es lo que quiero decir. Nosotros no tenemos otros datos, sino que usamos los datos oficiales. Sí. El tema es que nosotros los usamos bien, es decir, tenemos una metodología y comparamos lo comparable. Tú ahorita tomaste un ejemplo muy claro, comparar la reducción del homicidio, del secuestro, de la extorsión del mes de diciembre contra el mes de enero de hace 2 años, no tiene ningún sentido. Hay que comparar lo comparable. Si yo comparo un mes, tengo que compararlo contra el mes, contra el mismo mes del año anterior, puedo compararlo contra el periodo inmediatamente anterior, pero no lo puedo comparar de la manera en la que lo está haciendo el gobierno federal. Y esto precisamente ocasiona que lo que dijo hoy la secretaria va desde lo impreciso hasta la absoluta mentira. Empecemos por el homicidio. El homicidio sí presenta una disminución del 3.6% en víctimas respecto a 2021. ¿Qué hay que decir? Lo que omite de decir la secretaria es que 2019 fue el año más violento de la historia del país. Entre 2019 y 2020 apenas hubo una reducción del 0.4% de víctimas, es decir, prácticamente no se movió. Entonces, si 2019 fue el año más violento, 2020 fue el segundo año más violento. Ese 3.6% menos de víctimas posiciona a 2021 como el 4º año más violento de la historia del país, con 300 víctimas menos respecto a 2018, que se posiciona como el 3er lugar. Pero, pues esto es si tuviéramos un conteo exacto de las personas que han fallecido en nuestro país. Tú sabes muy bien que en 60 años de historia mexicana se acumularon 41,000 personas desaparecidas y que desde el inicio de esta administración, es decir, en menos de 3 años, tuvimos otras 51,000 personas desaparecidas más. Es decir, que no se está tomando en consideración que de esas 51,000 personas reportadas como desaparecidas que no han sido localizadas, una parte importante lamentablemente perdió ya la vida, ha sido finada, y quiero ser respetuoso con las víctimas indirectas que siguen buscando a sus seres queridos, pero todos sabemos que un número importante de los desaparecidos lamentablemente ya fueron privados de la vida. Entonces, sí, tal vez será el 4º año más violento de la historia, tal vez sí hay un 3% menos de víctimas, pero es respecto a los peores momentos de violencia de la historia, es sin considerar los desaparecidos y es también sin considerar que en los últimos 2 años el comportamiento de los ilícitos ha sido anómalo debido precisamente a la pandemia. Eso por lo que refiere al homicidio. Pero si vemos en su totalidad el año, pues 2021 es el peor año de la historia en materia de feminicidio, el peor año de la historia en materia de extorsión, el peor año de la historia en materia de violaciones, el peor año de la historia en narcomenudeo, el peor año de la historia en trata de personas, el peor año de la historia en violencia familiar, el peor año de la historia en lesiones dolosas. No creo que haya mucho que presumir. Y el otro aspecto que destaca la secretaria precisamente es que los feminicidios han bajado un 7%. En realidad, si nosotros comparamos 2021 contra 2020, crecieron más de un 3%, y como te digo, se posiciona este año como el peor año en materia de violencia letal contra la mujer. Y no solo. Si hablamos de la reducción en carpetas de investigación federales, estas no obedecen a que hay una mejora en la incidencia delictiva, sino obedecen simple y sencillamente a que hoy tenemos a una Fiscalía General de la República que está solo destinada a ir tras los enemigos políticos de este gobierno o los enemigos personales del fiscal general de la República. Claro, si ellos no trabajan, pues no van a haber carpetas de investigación federal.
Urgen cambios en la estrategia. Las cifras que presume la Cuarta Transformación evidentemente tienen un contenido de carácter político. Las cifras de la realidad son ciertamente distintas, me queda claro por lo que tú nos dices. Efectivamente, y de nuevo, estas son las cifras, yo lo que te estoy dando son cifras oficiales, que son las mismas que usaron el día de hoy las autoridades. La única cosa es que, pues, si tú comparas 2 meses contra un año, o comparas un año que no tiene que ver con otro, mes que no tiene que ver con otro, pues te salen estos números mágicos, estos números alegres que no están anclados en la realidad. Y aún considerando precisamente la cantidad de delitos que tuvimos. Si nosotros comparamos lo que sucedió en otros países similares a México, como es Brasil o como es Colombia, en los últimos 2 años, debido a la pandemia, han tenido una reducción entre el 15 y el 20% de homicidios. En México tenemos apenas un mísero 3.6%. Y eso lo estamos presumiendo, de verdad lo estamos presumiendo, cuando no solo nos encontramos en el peor momento de violencia de la historia, estos 3 años tenemos un 60% más de homicidios si lo comparamos contra el mismo periodo del gobierno de Peña, y un 110% más de homicidios si lo comparamos contra el mismo periodo de Calderón. Nunca habíamos tenido tantas fuerzas federales desplazadas en el territorio y la reducción de delitos es mínima. Nunca habíamos tenido tantas violaciones a derechos humanos graves por parte de las fuerzas federales como es el Ejército y la Guardia Nacional, incluyendo desapariciones forzadas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está actuando. O sea, es decir, nos encontramos en un momento terrible y estamos celebrando reducciones mínimas cuando el inicio de año se está demostrando de nuevo la violencia absolutamente desatada, ejercida con esta brutalidad como es dejar cuerpos frente a palacios de gobierno, colgar personas en los puentes, multihomicidios. Eso es lo que nos debería estar concentrando hoy, y no presumir números que no están anclados a la realidad, que no tienen un aspecto metodológico. Y por eso, Pepe, te invito, porque el próximo lunes a las 11 de la mañana vamos a presentar el análisis puntual, porque también en secuestro encontramos algunas mentiras importantes y algunas fallas importantes en registros. Estaremos analizando la incidencia nacional, pero también estaremos analizando qué pasó en los estados que cambiaron gobernador y los que van a cambiar este año. Porque otra de las cosas que omiten de decir es que este año tuvimos, en 2021, las elecciones más violentas de la historia, y lo que vamos a ver en este próximo 2022 para los 6 estados que cambiarán de gobernador nos hace pensar que de nuevo tendremos un brote importante de violencia. Te agradezco mucho, Francisco, haber compartido los datos, el análisis a través de Observatorio Nacional Ciudadano, datos que a los que tendremos acceso el próximo lunes ya de manera integral. Gracias por hacer la anotación que era tan pertinente en este momento. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo para todos y un saludo al auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.